Bienvenidos a todos. Permítanme presentarme. Mi nombre es Cristian Sabogal. Soy ingeniero junior. Cuento con 2 años y medio de experiencia en consultoría para el sector oil and gas. For people who speak English, I have an English version of this presentation too. If you cannot find it, please send me an email and I will send it to you. El día de hoy vamos a hablar de el software ETAP, específicamente del módulo Sistema de Puestas a Tierra y cómo puedes utilizar este módulo para realizar diseños de sistemas de puestas a tierra. Primero vamos a visualizar el contenido de la presentación, vamos a iniciar con un safety moment y seguir con un vocabulario para la presentación. Luego vamos a enfocarnos en la información de entrada necesaria para hacer el desarrollo en el software. Posterior a esto vamos a hablar más a fondo del factor de división de corriente y finalmente vamos a terminar realizando la práctica en el software ETAP. El safety moment del día de hoy es Taking a Break, es tomado de la página principal de Worley y lo que nos quiere decir es que es necesario tomar pausas activas. Cuando estábamos en la oficina era mucho más orgánico ir a tomar un vaso de agua o un café o asistir a pausas activas programadas, hacer ejercicios de estiramiento, de motricidad, etc. Mientras que estamos solos en nuestras casas, estamos muy enfocados en hacer nuestro trabajo y se nos olvida que debemos hacer este tipo de pausas. Entonces, esta es la recomendación del día de hoy. La idea es que puedes utilizar el calendario de Outlook o las alarmas de tu celular para tomar pausas de 5 minutos cada 2 horas. Para iniciar con el tema, quisiera primero hablar un poco del vocabulario que vamos a necesitar para la presentación. ETAP son las siglas del software que vamos a implementar el día de hoy. Electrical Power System Analyzing Software es un software eléctrico. SF es un factor que necesitamos para realizar nuestro diseño, factor de división de corriente. CP es otro factor para nuestro diseño, factor de crecimiento futuro. Vamos a hablar más a fondo de estos factores más adelante. Por último tenemos RETIE, que significa Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, y este es el estándar que nos rige en Colombia. Previo a iniciar con el software necesitamos identificar alguna información de entrada. Vamos a iniciar por peso corporal promedio, vamos a utilizar 50 kilogramos. Esto está referenciado en el RETIE artículo 15.1, en donde se realizan los cálculos para la tensión de contacto máxima permisible y se toma como referencia una persona de 50 kilogramos. Todo esto viene tomado desde la IEEE 80. Temperatura ambiente, vamos a utilizar 40 grados centígrados. También lo tomo de referencia el RETIE artículo 15.3.2. En este artículo especifican las ecuaciones para calcular el calibre del conductor de puesta a tierra y en donde establecen un límite de temperatura del conductor a una temperatura ambiente de 40 grados centígrados. Cabe resaltar que los proyectos en los cuales se ha utilizado esta temperatura ambiente se encuentran en un rango menor o igual a esta temperatura. Todo esto también viene tomado desde la IEEE 80. Duración de la falla. Tenemos 0.15 segundos, lo tomo de referencia del artículo 23.1 del RETIE, en donde se establece que 150 milisegundos es el tiempo máximo de eliminación de fallas por la protección principal. Esto para sistemas eléctricos distribuidores, grandes consumidores y transportadores. Luego tenemos la magnitud de corriente de cortocircuito a tierra y la relación XR en el punto de falla. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema alimentado por 2 transformadores. La filosofía de operación de estos transformadores es un transformador principal y un transformador de reserva para mantenimiento o en caso de falla. Los 2 transformadores están conectados aguas arriba a gavetas de reserva de switchgears de una subestación existente. Teniendo entonces esta configuración, la falla más crítica, la que sería más cercana a la fuente dentro del alcance de nuestro proyecto, sería aguas arriba del transformador. En este caso en particular, la mayor magnitud se presentó en una falla bifásica a tierra, pero se deben estudiar todas las fallas.
Para efectos de la simulación vamos a tomar 9.32 kiloamperios y una relación XR de 3,2. Ahora vamos a hablar del factor SF. Este factor es el factor de división de corriente y quiero hacer una pausa para explicar qué sucede cuando se tiene una falla en un punto del sistema. Hay que tener en cuenta que en el momento de ocurrencia de una falla, un porcentaje de la corriente va a retornar hacia la fuente por medio de las líneas de transmisión o distribución a las que estemos conectando el proyecto, y el otro porcentaje de corriente se va a drenar por el sistema de puesta a tierra. Ese porcentaje es al que se refiere el factor de división de corriente y lo podemos determinar con las gráficas del anexo C de la IEEE 80. Aquí podemos ver en el eje de las ordenadas el factor SF en porcentaje. En el eje de las abscisas tenemos la resistencia de puesta a tierra de nuestro sistema. En esta gráfica vamos a poder encontrar diferentes curvas que se diferencian en la relación entre número de líneas de transmisión o distribución y número de feeders. En el anexo se podrán encontrar diferentes familias de curvas que se diferencian en la resistencia de puesta a tierra de las líneas de transmisión y de distribución o en las combinaciones que se tiene entre líneas de transmisión y feeders del sistema. Teniendo entonces como entrada el número de líneas de transmisión o distribución y el número de cargas asociadas a tu proyecto y la resistencia de puesta a tierra que estás asociando a tu proyecto o que estás calculando, puedes tomar de referencia los valores dictados por el RETIE para subestaciones o otros tipos de instalaciones que estés realizando y encontrar un valor preliminar del factor de división de corriente. Después de correr el programa NTAP, vamos a rectificar este valor y vamos a encontrar un valor de división de corriente mucho más asertivo. Luego tenemos el factor de crecimiento, el factor CP. Hay que tener en cuenta que este factor, para indicar un crecimiento, debe ir por encima del 100%. En este caso tenemos que estamos previniendo un crecimiento del 20%, entonces tenemos que agregar un valor CP de 120%. Finalmente vamos a utilizar el método de elementos finitos para realizar el análisis. Vamos a iniciar con el software. Esta es la ventana principal de trabajo. Previo a comenzar con el diseño debemos dirigirnos a la pestaña de Project, Standards, y aquí vamos a configurar norma ANSI, frecuencia de 60 Hz y unidades métricas, que es lo que vamos a utilizar para el diseño en esta ocasión. Una vez configurado esto, nos dirigimos a la sección derecha de la pantalla, en donde podemos encontrar los módulos de trabajo. En la parte inferior vamos a encontrar el módulo de sistema de puestas a tierra. Arrastramos hacia la ventana de trabajo y damos doble clic. En la ventana emergente vamos a configurar el método de elementos finitos, como habíamos mencionado anteriormente. Esta es la ventana de trabajo del módulo de sistema de puestas a tierra. En la parte superior izquierda vamos a encontrar un lápiz en donde podemos seleccionar el modo de edición y en donde vamos a poder configurar nuestra malla de puesta a tierra. Luego en la parte derecha del módulo vamos a encontrar diferentes herramientas de trabajo para poder dibujar líneas, varillas, rectángulos y diferentes geometrías para nuestro sistema de puesta a tierra. Por ejemplo, con la herramienta de rectángulo podemos dibujar un anillo y haciendo clic en el centro del anillo podemos configurar su longitud, su profundidad y el calibre de su conductor. También podemos configurar su tipo de aislamiento y el costo del conductor. Por ejemplo, al seleccionar la herramienta de línea podemos trazar una línea para dibujar nuestra cuadrícula manualmente. Haciendo doble clic encima de esta línea podemos configurar la profundidad, las posiciones en el eje X y Y, el tipo de conductor. Nuevamente podemos configurar también el calibre del conductor, el aislamiento y el costo. También tenemos la herramienta de varillas, la cual podemos ubicar manualmente dentro del dibujo o podemos hacer doble clic y configurar su posición en el eje X y Y, validar su longitud, el diámetro, el tipo de material y por último también podemos configurar su costo. Otra opción que tenemos es hacer doble clic en las líneas que ya hemos creado
y en la ventana del editor podemos copiar estas mismas líneas y nada más modificar su posición en X y en Y para hacerlo mucho más rápido. En la ventana negra que aparece en la parte superior izquierda podemos visualizar cómo se está dibujando la malla que estamos configurando. En la parte superior derecha podemos encontrar un corte transversal de las capas del terreno que tenemos para la malla de puesta a tierra. Haciendo doble clic en esta ventana podemos configurar las diferentes características del terreno. Principalmente tenemos una capa superficial en la que se puede configurar manualmente la resistividad ohmios metro. También podemos modificar la profundidad de esta capa superficial. Posteriormente nos encontramos con otro nivel de terreno en la que se puede configurar manualmente la resistividad ohmios metro, o tenemos una sección de materiales preestablecidos por el programa que nos brindan una resistividad para cada tipo de material. Y por último, una capa inferior de terreno en la cual ya no podemos modificar la profundidad, pero sí podemos modificar la resistividad, nuevamente con las opciones que nos brinda el software o manualmente con los datos que obtengamos del estudio de resistividad del terreno. Por ejemplo, aquí tenemos la configuración de una malla de puesta a tierra. Tenemos una cuadrícula principal para donde se va a encontrar ubicado el contenedor de la subestación, un anillo para el área de los transformadores y una triada para el sistema de puesta a tierra electrónico. Para este proyecto manejamos una capa superficial de una grava con una resistividad de 10.000 ohmios metros con un espesor de 0.2 metros. La primera capa de terreno tenemos una profundidad de 2.2 metros con una resistividad de 803 ohmios metros, e inferior a esta tenemos otra capa de terreno de 231 ohmios metros. Todo esto fue tomado de un estudio de resistividad del terreno. Y estas serían todas las configuraciones que necesitamos en esta área. Vamos a seguir a la edición de los parámetros de estudio. En la parte superior izquierda, al lado del lápiz, tenemos la sección de edición de estudio. Hacemos clic en el botón de estudio y podemos ingresar los valores que habíamos establecido como información de entrada: peso corporal, método de cálculo, temperatura de ambiente. Tenemos también la duración de las fallas, la corriente de cortocircuito y el factor X sobre R. Los factores SF y CP que comentamos anteriormente en la charla. Y eso sería toda la configuración del sistema. En la parte superior derecha tenemos el botón de iniciar el cálculo y de este modo podemos obtener los resultados del cálculo. El software nos va a entregar un resumen de tensiones de paso y de contacto calculadas y tensiones tolerables. Nos va a entregar un GPR calculado y una resistencia del sistema de puesta a tierra. Con esta resistencia de puesta a tierra, de la malla de puesta a tierra, podemos volver a las gráficas del anexo C de la IEEE y poder determinar un factor SF mucho más asertivo y volver a realizar el cálculo nuevamente para tener los valores más aproximados a la realidad posible. De igual manera, el software también nos emite alarmas si no estamos cumpliendo con las tensiones de paso o de contacto, si las calculadas están superando las tolerables, o si nuestro conductor de puesta a tierra no soporta la corriente, también nos va a arrojar una alarma en esta sección. Un tip que les puedo mencionar para verificar que el cálculo sea un cálculo coherente es que la tensión de GPR no puede ser superior a la tensión de fase neutro de nuestro sistema, ya que no sería lógico. Y eso sería todo por el diseño de la malla de puesta a tierra en el software ETAP. Si tienen alguna duda o quieren hacer una retroalimentación técnica o a la presentación como tal, me pueden escribir un correo. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día.